prácticamente un cuarto de lo que se produce con el pan, con la leche, con la carne, se lo quedan los estados municipales, provinciales, nacional, en concepto de impuestos. Bueno, como ustedes saben, FADA confecciona este informe que da cuenta de la participación del Estado en sus tres expresiones, municipal, provincial y nacional, en el precio de los productos. ¿De qué productos estamos hablando? De los productos de la canasta básica, de lo que tiene que ver con los alimentos. Y según dieron a conocer en las últimas horas, este informe indica que de 1 litro de leche, un vaso de ese sachet es pago de impuestos. Se lleva el Estado el costo de un vaso de ese sachet en impuestos. Muy gráfico siempre el informe de FADA. Sí, a la par también, porque la verdad es un dato que siempre es impactante. Fíjate cuánto se queda el tambero. ¿Con qué porcentaje del costo total? Apenas el 27% es para el tambero. Esto es impactante. Claro, porque la persona que lo produce, el establecimiento, la familia que lo produce, tiene la misma participación que los impuestos. Realmente es todo un dato, Pablo, lo que estás reflejando. 27% explica el 27% del costo la producción en el tambo, un 28% del precio es la industria, un 18% el comercio, 27% de impuestos. Bueno, estos números tienen su correlato también en los otros elementos que hablábamos, ¿no? La carne, el pan. Natalia Ariño, economista de FADA, está con nosotros. Natalia, buenas noches, bienvenida, qué gusto. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Natalia, este es un dato impactante. El de la leche, además uno piensa, el Estado, teniendo en cuenta que es leche, teniendo en cuenta además cómo ha caído el consumo de leche, obviamente porque la gente no tiene para comprar, ¿cómo no retrocede con los impuestos? Al menos ahí, ¿no? Sí, este estudio nosotros lo hacemos ya hace años y en realidad nunca hubo un cambio significativo en la participación de los impuestos en el precio que pagamos por la leche puntualmente, pero tampoco gran cambio en carne ni en el pan, que son los tres productos que analizamos. Y además, pensemos que es un producto de primera necesidad, de consumo masivo, que siempre recomiendan que esté, bueno, en la mesa, más que nada para los niños también. Entonces, es un poco contradictorio también semejante participación del Estado. Pero bueno, eso se refleja en los otros productos también. En el pan también es el 27% del precio que pagamos como consumidores y también se refleja en la carne. Y lo hacemos de una manera bastante gráfica, como ustedes decían, justamente para, bueno, internalizar estos datos un poco más. Por ejemplo, en el caso de la leche, es esto, cuando compramos un sachet de leche, bueno, en el precio, ese vaso representa, nos servimos un vaso y ese vaso representa los impuestos. Como algo más gráfico que eso, imposible. Bueno, y en ese marco, ustedes que estudian, desarrollan y proponen, ¿cómo ven esto? ¿Cuál es la salida de esta situación, a este apremio de los impuestos? Porque en otros países es tal la carga. Bueno, a ver, en otros países, acá tenemos que tener en cuenta que se analizan los impuestos a lo largo de toda la cadena, como decían recién. Si tomamos la leche, es el tambo, la industria, el comercio y lo que paga el consumidor final también. Digamos que no solamente, ahí tenemos no solamente impuestos nacionales, sino también provinciales y municipales. Entonces, un estudio de estas mismas características no hay hecho en otros países porque esto es muy propio de Argentina para tratar de entender qué es lo que pagamos como consumidores y qué sucede hacia adentro de las cadenas. Pero bueno, sí podemos hablar de impuesto al IVA, como es en los otros países, que tienen alícuotas reducidas, ¿sí? Pueden estar en el 21%, pero pueden ser menores también. Cuando nosotros acá en nuestro país tenemos 21%, que de hecho la leche lo tiene, que es un producto de primera necesidad. Tantas veces se habló como promesa de que lo iban a reducir a eso, ¿no? Nunca ocurrió. Exactamente. Se redujo un tiempo en el gobierno de Macri, pero fue una excepción que después lo volvieron a restituir, digamos. Y en el caso del pan y la leche es el 10,5%. Son esas dos alícuotas que se manejan más que nada en nuestro país. ¿Y qué pasa,
Natalia, con esa participación del Estado, ¿es permanente? ¿Se observa en igual proporción a lo largo del tiempo? ¿U observan ustedes que hubo fluctuaciones, que cada vez hay más participación, menos? ¿Cómo es la tendencia? Sí, en términos generales es un cuarto del precio que pagamos como consumidores. Sin embargo, suele haber algunas modificaciones. Por ejemplo, en el caso de la leche, la última medición que hicimos, que fue en agosto del 2023, era menor la participación del Estado. En esta oportunidad da el 27%, pero porque la cadena láctea, en términos comparativos, está mejor de lo que fue el año pasado. El tambo, por ejemplo, recibió, por ejemplo, en marzo, un mejor precio que lo que recibía en meses anteriores, que le permitió, esto es en términos promedios, ¿no? Después cada tambo tiene su realidad, pero en promedio logró cubrir, por ejemplo, sus costos operativos más los impuestos y obtener una ganancia, que antes en estudios de otras mediciones que hicimos no lograba pasar eso. Entonces ya el tambo paga por tener una buena situación económica en términos promedios de nuevo, paga un poco más de impuestos y eso hace que la participación de los impuestos suba. Por eso llegó al 27% y no a 24 o 26 que fue en la medición anterior. Bien. Bueno, es muy sensible porque estamos hablando de productos de la canasta básica, que cuesta tanto acceder a comprarlos, son productos alimenticios, así que es bueno conocer cómo es la conformación del precio, porque también, ¿no?, en la otra arista hemos entrevistado a los productores y realmente uno se sorprende cuando conoce cuánto reciben, ¿no?, por ese producto. Y esto pone en jaque prima. la producción, además, hay que decirlo, porque en este momento que cae el consumo por los costos, también compromete la producción, ¿no? Sí, exactamente, lo compromete. Y de hecho, la producción de leche también ha caído al compararlo con años anteriores. Así que bueno, sin embargo, bueno, esto también permite tener información, como te decía, hacia adentro de las cadenas y al consumidor. Otro ejemplo que es interesante es el del pan, que siempre se habla, bueno, cuál es la participación que tiene el trigo en el precio final del pan. Sí. Cuando siempre aumenta el precio del pan, bueno, lo primero que se dice es por efecto del trigo. Y ahí teníamos, ahí está, una de las gráficas, que en esta oportunidad, bueno, el trigo representa el 10% del precio final. ¿Sí? Y ahí, bueno, después se sumaba la industria con el 4%, la panadería con el 59% y finalmente los impuestos con el 27%. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos vas a la panadería y te dan una tira de 8 bollitos de pan, bueno, 2 bollitos representan impuestos, ¿sí? Te estás comiendo 2 bollitos de impuestos en el precio que pagaste. Bien. Natalia, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a por ustedes. visitarnos. Ha sido muy amable. Buenas noches.